Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecutli, este es su espacio del pensamiento administrativo. Hoy tenemos el capítulo número 35 que se llama Reformas Heroicas y para empezar hablaremos en Gotitas de Administración sobre los niños héroes. En lo que se refiere a Zompantli, hablaremos de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública en el Estado de México. Sin nada más que agregar, es momento de comenzar. Gotas de Administración. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en que nos estés escuchando. Pues el día de hoy traemos una efeméride bastante interesante. Vamos a hablar del aniversario de la batalla de Chapultepec y la gesta heroica de los niños héroes. Y es que justamente comenzamos este mes de septiembre y ya saben que son todos estos festejos patrios, ¿no? Y justo un hecho histórico que es bastante interesante y que inclusive, o sea, han hecho mitos alrededor de él, pues es justamente esta batalla de Chapultepec. Vamos a contextualizar. Era el año de 1847 cuando México estaba en guerra contra los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, bueno, pues llegó el ejército norteamericano, comienza a ocupar ya prácticamente la Ciudad de México y justo lo que sucede, ¿no? La gesta heroica nos cuenta que una vez que el ejército norteamericano había pues prácticamente derrotado al batallón de San Blas, estos cadetes que se encontraban dentro del heroico colegio militar defendieron la bandera, ¿no? Es la gesta heroica que realizan. 6 cadetes fueron. Sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. La historia los reconoce a ellos, sin embargo, bueno, la realidad es que los historiadores comentan que hubo más de estos 6 cadetes, que prácticamente todo un grupo de militares que pierde la vida ese día, pero lo que llamaba la atención de ellos, pues es que en realidad eran muy jóvenes. De hecho, por ejemplo, José Vicente de la Soledad Suárez Ortega, que es su nombre completo, bueno, pues prácticamente eran adolescentes. Digamos que este es el hecho que marca o que llama la atención. Entonces, es importante pues irnos acordando de estos momentos históricos que hemos transitado y pese a que se perdió pues la batalla en contra de los Estados Unidos y que prácticamente momentos después ondeó la bandera norteamericana en el colegio militar, bueno, pues sin duda vale la pena recordar esta gesta heroica de estos pues héroes que justamente dirían en el grito, nos dieron patria y libertad. Así que pues empecemos septiembre con buena cara. Vamos ahora a Zompantli, en donde platicaremos de las reformas, de la reforma de la Ley de la Administración Pública del Estado de México. Zompantli, un espacio para la discusión. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Empecemos con el Zompantli del día de hoy. Es un tema fundamental del que vamos a hablar el día de hoy, fundamental para la cuestión de la administración pública. Creo que ya habíamos platicado un poquito de este tema. Sin embargo, ahora con la victoria, por así decirlo, de la gobernadora electa, la maestra Delfina Gómez, y que su periodo de gobierno iniciará el próximo 16 de septiembre, siempre que llega un, un nuevo titular del Poder Ejecutivo, debe de empezar a hacer su equipo de transición o debe de empezar con trabajos de transición y uno de los primeros trabajos que deben llevar a cabo para concretar el llegar al poder, por así decirlo, y esta transición de la parte política, de la parte electoral a la cuestión de la práctica y el ejercicio del gobierno, es cómo se va a organizar la administración pública de donde vas a llegar. En este caso, del gobierno del Estado de México. Y cómo se organiza cómo se va a organizar, mejor dicho, la administración pública que se va a encargar de ejercer las actividades de gobierno. Eso es lo que se plasma
legalmente o normativamente en un documento muy importante que se denomina la Ley Orgánica de la Administración Pública, en este caso del Estado de México. Si bien se cuenta con una estructura, una parte normativa en la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, es, digámoslo, eso en términos generales, donde se denota, donde se explica la división de poderes, la división del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero donde se ve un poco más concreto la forma en cómo se va a organizar la administración pública es en esta ley. Y particularmente, digo, para tenerlo en entendido en términos muy generales y muy coloquiales, esta ley nos va a decir cuántas secretarías van a haber en una administración. Esta administración va a ser del 2023 al 2029. 6 años dura el ejecutivo o el gobernador del Estado de México. En este caso, Delfina va a durar 6 años. Entonces, en teoría, durante estos 6 años se tendría que mantener esta misma estructura, aunque se han habido casos que a lo largo del ejercicio se vuelven a hacer reformas y se vuelven a hacer ajustes si algo como que no va funcionando de la mejor forma, que difícilmente pasa por eso mismo, porque el hacer una reforma sobre la ley orgánica que ya postulaste, pues es casi casi como admitir que algo no está funcionando, que algo no está surgiendo de una manera correcta y adecuada. Bueno, pero para ya no hacer más preámbulo, algunos de los elementos interesantes en la exposición de motivos de esta iniciativa de ley presentada por los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y algunos diputados sin partido, es que mencionan desde la exposición de motivos la importancia del enfoque sobre la Agenda 2030, así como el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Igual, este es un tema que hemos hablado en varias ocasiones, la importancia que tienen este tipo de lineamientos o este tipo de directrices de organismos internacionales. Y pues aquí al menos se están mencionando. Ya veremos cómo los van aterrizando de verdad. Que a mí algo que me llama la atención de esta inclusión como tal de la Agenda 2030 es que en el Estado de México, en su forma de hacer, de elaborar el proyecto de presupuesto, también tienen dentro de la metodología esta parte de la Agenda 2030, la alineación de las metas, de los objetivos con los objetivos del desarrollo sostenible, con el plan de desarrollo de la Federación y el plan de desarrollo del Estado de México. Ya veremos cómo lo van alineando y si va a haber cambios sustantivos entre las administraciones anteriores de gobiernos priistas a este gobierno. Ya veremos si hay algún cambio sustantivo en la forma en cómo se va a elaborar el anteproyecto de presupuesto. Pero bueno, eso igual lo veremos más adelante, perdón. Otro elemento importante en la exposición de motivos y en términos generales en esta reforma es que argumentan que se va a adelgazar la estructura de gobierno sin tocar puestos operativos, niveles de mandos medios e inferiores. ¿Esto qué significa? En teoría que deberían de reducir la cantidad de directores, de secretarios, subsecretarios, no sé, puestos de jerárquicos altos. Y pues aquí este es un reto bastante complicado, dando una vuelta nada más al presupuesto de este año. Solamente para la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de México recibieron en servicios personales, nada más en nómina, nada más en capítulo 1000, este año 2023 se va el 60% de ese presupuesto, o sea, hace más de la mitad. Bueno, para ser exactos, el 58.9%, ¿no? Pero es más de la mitad del presupuesto. Entonces, vamos a ver si con esta reforma y con estos cambios a la Secretaría, ese presupuesto llega a disminuir, que la verdad es que lo dudo mucho, pero bueno, esa es la intención de la reforma a esta ley. Otros cambios importantes es la creación de la Secretaría del Agua. Creo que esto va muy acorde con la cuestión del cuidado del medio ambiente y con los objetivos del desarrollo sostenible. Hay que ver cómo lo aterrizan igual. Se crea o se transforma, mejor dicho,
la que actualmente es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se transforma en la Consejería Jurídica. Y otro cambio importante, ya con este voy cerrando para darle paso a los demás, es la creación una, de un dispositivo que ya es muy usado en la administración pública denominado oficialía mayor. Actualmente, el gobierno del Estado de México cuenta con la Secretaría de Finanzas. En la Secretaría de Finanzas se llevan a cabo las principales actividades administrativas. Por ejemplo, la Dirección de Recursos Materiales del gobierno como tal, la que da la pauta en términos generales, la que da la pauta en términos generales del ejercicio del gasto público en el gobierno del Estado, se concentra en la Secretaría de Finanzas. Ahora, la parte administrativa, por así decirlo, se piensa absorber en la oficialía mayor y dejar temas netamente y totalmente financieros en la Secretaría de Finanzas. Entonces, ese es uno de los cambios desde el punto de vista de administradores públicos que más atención o que más ojo le debemos de poner. Entonces digo, no sé qué otros cambios han visto ustedes, qué les llamó la atención en la iniciativa de reforma, no sé qué pudieron revisar ustedes, amigos. Bueno, en mi caso, yo vi que justamente lo que hace un poco, pues, es alinear, a esta idea de la cuarta transformación, pues, justo, uno de los cambios es el cambio de la Secretaría de Desarrollo Social, que además era o tenía un sello bastante, priista, ¿no?, de las administraciones anteriores, y, pues, hay un rompimiento con este proceso de llamarle a toda esta parte, ¿no?, Secretaría de Bienestar. Entonces, homologa, digamos, con el gobierno federal, que es algo que me parece a mí que era natural, ¿no?, por el partido que viene cargado ideológicamente como muchas otras cosas. Y lo otro que me llamó la atención y que además me parece lógico es justo el tema del Consejo Mexicanología, que no entiendo por qué razón estaba o pertenecía a la Secretaría de Finanzas y pasa, como debería de ser de manera lógica, al tema de educación, ¿no? Que eso me parece lógico ese cambio dentro de lo que debería de hacerse. Y lo mismo sucede con el caso de todas las atribuciones en materia de cultura física y deporte, que también, van a ser absorbidas por la Secretaría de Educación con miras a la construcción posteriormente del Instituto de Deporte en el estado. Entonces, esos 2 cambios me parecen interesantes. Me parece que, esta propuesta, ¿no?, de las secretarías que se modifican, las secretarías que ya estaban, pues, vienen acorde a todas estas propuestas que en un momento revisamos, ¿no? Que comentamos en su momento y que justo platicamos, bueno, que, pues, traía el temas del agua, ¿no? Que para ella era importante, y aquí lo pone o lo retoma. El tema del desarrollo sostenible, que además de estar por ley, bueno, hace esta reforma, y que en un momento dado ella también comentó que, era importante para ella. Otro tema que trae a la agenda, pues, es justamente la parte de, una mayor equidad, ¿no? El tema de equidad, que justamente, pues, muchas personas dicen que por el hecho de ser mujer debería justamente de buscar, ¿no?, que las políticas tuvieran una mayor equidad, ¿okey? Lo natural es, como ya lo mencionabas, bueno, que existan cambios dentro de la administración pública, ¿no?, independientemente del nivel de que se trate, una vez que se hacen modificaciones de la administración que va a llegar, sobre todo porque, bueno, pues se va adecuando al proyecto político que se trae. Eso hay que acordarnos, ¿no?, que justamente la administración, pues no puede estar del todo separado, de la política, ¿no? Sino que en el caso de la administración pública,
un elemento importante, pues es justamente estos balances de poder que puedan encontrarse a partir de pues estos acuerdos, estos famosos acuerdos inducidos entre los diferentes actores, ¿no? Entonces, creo que habrá que ver, ¿no? Para evaluar. Es una, pues ya es un hecho, ¿no? Ya está aprobada, no está publicada todavía, pero está ya aprobada. La aprobación se hizo el 31 de agosto, 31 de agosto lo tengo yo, ¿okey? Que ya fue la aprobación. Entonces, bueno, no sé tú qué hayas visto, Tlacaelel. Pues la verdad es que ya dieron un gran, bueno, una gran visión de lo que se está generando con esta reforma. Sin embargo, a mí hay dos temas que son sumamente importantes para mí. El primero es que ahorita en el gobierno del Estado de México tenemos algo que se llama la CAEM, ¿no? Y que la CAEM es un organismo público descentralizado. ¿Qué es la CAEM? Es la Comisión de Agua del Estado de México. Entonces, ella es la que se hace cargo de todo lo que tiene que ver con el tema de agua, infraestructura, em, trae a su cargo lo del sistema Tlaloc, que es para desasolve de las vías de comunicación, trae varios temas, ¿no? Y que al final ahora se va a hacer la Secretaría del Agua. Entonces, yo quisiera ver, quisiera, más bien sí quisiera saber la postura que ustedes tienen respecto a este tema, si ustedes consideran que se le van a quitar funciones a la CAEM, porque según lo que leí, la CAEM va a seguir funcionando, ¿no? Tendríamos que ver de qué forma va a funcionar la CAEM dentro de una secretaría. Se habla que ahora van a ser 16 secretarías y una de esas es la Secretaría del Agua. Entonces es importante ver qué funciones va a tener ahora específicamente la CAEM, cómo va a funcionar, si va a dejar de ser un órgano descentralizado, ¿no? Y quién va a ser titular ahora de la CAEM. Es decir, si va a tener el mismo nivel de encargo, ¿no? Es decir, ahorita es alguien que se hace responsable de la CAEM y al llegar a una secretaría, obviamente debe haber un secretario que va a ser el titular de la Secretaría del Agua y ahí tendríamos que ver si va a haber un comisionado para la CAEM, ¿no? O cómo lo van a manejar. Ese es un tema sumamente interesante, sobre todo por el tema del agua, ¿no? La CAEM es quien vende el agua a los municipios por bloque, entonces ellos se hacen cargo de toda la distribución del agua en el Estado de México. Y hay que ver cómo ahora, sumándose a una secretaría, va a funcionar la CAEM. Y el segundo punto que se me hace importante es el cambio de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría del Bienestar, ¿no? Esto ya lo veníamos viendo en toda la, en todos los lugares donde ganó la cuarta transformación, esta nueva estructura, ya la estábamos viendo en la administración pública, ya veníamos viendo que todas las secretarías de desarrollo social pasaron a ser Secretaría del Bienestar y ahí no nace lo del gas del bienestar, el banco del bienestar, cosas que se han autonombrado del bienestar, que algunas han funcionado y algunas otras no, pero que es interesante ver que después de 97 años en el Estado de México vaya a haber cambios, ¿no? Cambios tangibles en la forma de administrar. Veamos qué tan eficientes y eficaces son estos cambios, porque no nada más es hacer los cambios, ¿no? Es también medir qué tan bien van generándose esos cambios y si la administración se va adaptando a estos nuevos retos, porque al final esto genera nuevos retos, nuevas metas, y entonces hay que ver si la administración va cumpliendo con todo lo que se le pide. Pero sí a mí se me hace muy interesante que sí haya un cambio, sin embargo,
Vamos a ver qué tanto funciona. Lo que comentas respecto a la CAEM me parece muy interesante, amigo, la CAEL. Justamente en esta reforma no se habla nada acerca de los organismos auxiliares, como bien lo mencionas, eso llama la atención. Dos, sin lugar a dudas es un cambio importante, no nada más la ley, bueno, el cambio se ve materializado en esta ley, pero se va a ver materializado ya en las acciones que van a venir en los próximos meses y años. Primer reto que como administración pública van a tener es, tienen que funcionar los meses de octubre, noviembre y diciembre con el presupuesto como está formulado actualmente. Entonces, hay que hacer las adecuaciones necesarias para poder hacer los cambios que están proponiendo, porque en teoría estos cambios entrarían en vigor en estricto sentido a partir del 16 de septiembre. Sin embargo, para llevar a cabo los cambios como tal, las transiciones, como lo menciona la misma ley en sus artículos transitorios, tienen las dependencias 90 días naturales para expedir la reglamentación necesaria para que los cambios que están estipulados se hagan realidad. Asimismo, tienen este lapso de tiempo para transferir a las nuevas unidades administrativas los asuntos, los recursos necesarios para que se creen o para que existan. Me regreso al ejemplo, nada más como un ejemplo, de la oficialía mayor. En teoría, la Secretaría de Finanzas debe de proveer, de dotar todos los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para crear esta oficialía mayor. Entonces, de los primeros retos es llegar con el barco ya adelantado y empezar a impulsar estos cambios, estas reformas, nuevos manuales, nuevos reglamentos. En teoría los deberían de estar trabajando, pero híjoles. Ahora, en lo que pasan los días, el tiempo, en lo que se establecen, otro trabajo que tienen que ir haciendo es el proyecto de presupuesto para el siguiente año, ya con la nueva estructura. Entonces, ni cierran bien este año cuando ya tienen que estar pensando en el inicio del otro. Ya se la van a llevar al menos el primer año el de transición. Veamos si estos cambios surgen efectos y funcionan de manera y tiene un impacto positivo en 2, 3 años. Yo creo que por eso es sano un poquito ir haciendo este análisis previo, muy a grosso modo, muy por encimita, obviamente, como lo estamos haciendo, pero pues al menos ya sabemos dónde echar un poquito de ojo. Qué trabajo va a estar haciendo la oficialía, qué trabajo va a estar haciendo la Secretaría del Agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Zompantli un poquito es la intención esa, ir viendo a futuro e ir poniendo como el ojo sobre ese tipo de cuestiones. Pues sobre el agua, un elemento importante es justamente la vinculación con estos órganos municipales, ¿no? Entonces sería pues bastante interesante ver cómo van a ajustar justo este cambio, ¿no? De llegar a una nueva secretaría. Em, que además, bueno, pues, deberá de traer una propia estructura y deberá de tener finalidades propias y que llega pues sin recursos propios, ¿no? Porque finalmente los recursos son pues del organismo anterior y quizás sea heredero, ¿no? De la CAEM y quizás sea heredera de estos, pues de estos recursos que la CAEM tiene que inclusive, bueno, se habla que es un organismo descentralizado, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y justamente, pues, estos, quizá, pues, sean herederos, de esta Secretaría del Agua, y habrá que ver cómo va a funcionar, ¿no? Que es algo interesante, la verdad, cuando comienzan los gobiernos es interesante ver estas transformaciones, ¿no? Sobre todo porque comentábamos, estas transformaciones resultan o corresponden justo a un cambio em,
a fin de alinearse, ¿no? Con la cuestión política, ¿ok? Con este ideario político que se trae y pues se va a buscar justamente hacer esta alineación, ¿no? Otra secretaría que llama la atención y que no le hemos mencionado es la de movilidad. Si ustedes recuerdan, pues comentábamos por ahí cuando hablábamos de las reformas, la importancia que tendría, ¿no? Y justamente este gran desarrollo que buscaba la entonces candidata, hoy prácticamente está a unos días de ser gobernadora del Estado de México, pero que justamente proponía la candidata en cuanto a esta extensión de transporte masivo que comentábamos que era algo fundamental, ya que hay muchas zonas del Estado de México donde solamente hay pues un transporte público que además no es eficiente, ¿no? Y que además, sobre todo, tiene el tema de seguridad. Entonces, me parece que esta modificación a la Secretaría de Movilidad y a esta tarea que se le va a dar a esta secretaría, pues resulta bastante interesante y que, como lo decíamos, pues va acorde a estas propuestas que había hecho en su campaña política. Yo creo que efectivamente lo que dices, Mesli, es muy cierto, ¿no? Y también tienes que adaptar las administraciones municipales al esquema que tú vas a generar ahora. O sea, sí es ya eh, hacer modificaciones en todos los ámbitos, porque al final deben de tener un cierto parecido a las administraciones. Sí es un reto complicado, digo, tendremos que ver qué tal funciona, se los comentaba hace un momento, y a mí me gustaría, ¿no? Que en unos 4 meses retomáramos el tema, ¿no? O unos 6 meses para darle tiempo a ver cómo está caminando la administración y y poder volver a platicar del tema. ¿Qué les parece? Pues sí, me parece una excelente idea. En unos 4 o 6 meses ya vamos a ir viendo cuáles son los lineamientos que ponen para, insisto, para el proyecto de presupuesto de egresos, todo el paquete económico del Estado de México. Ya vamos a ir viendo si ya tienen algún tipo de manual, algún tipo de reglamento, estas nuevas dependencias, etcétera. Entonces yo apuntadísimo, amigos. Y por lo mientras, por el episodio de hoy, no sé si quieran agregar algo más. Eh, yo creo que por hoy estuvo muy sano el ejercicio. Le mandamos un fuerte saludo a Nenet, que hoy no nos puede acompañar. Y pues yo me despido por este episodio con el compromiso de que en próximos meses le demos seguimiento a las actividades del gobierno del Estado de México. Pues yo me uno, ¿no? Justo a esta propuesta. Creo que será interesante hacer la evaluación y sobre todo, pues ver ya materializado, ¿no? Esta propuesta de cambio que traen y justo ver, sobre todo, ¿no? En algunos temas, sobre todo en estos de la aparición de nuevas secretarías que retoman funciones de otras, pues vamos a ver qué tal resulta, ¿no? Y qué tantas alteraciones administrativas tiene. Así que, pues yo me despido. Muchísimas gracias por la escucha. Recuerden comentarnos, ponernos like, ¿ok? Y pues seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias a todos por su escucha. Les agradecemos los comentarios que han dejado en las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí, por soportarnos, ¿no? Ya llevamos 35 capítulos de este sueño que se ve cristalizado aquí y deseamos que nos sigan escuchando. Que pasen un excelente día. Ya nada más para cerrar, si llegaron hasta este punto del podcast, por favor suscríbanse. Nos vemos o nos escuchamos en próximos programas. Bye.